Bueno, a Eudi le decimos la niña, ahora toca decirle señora niña. Sí. Bueno, gloria a Dios, hermanos, por un año más que Dios nos ha permitido vivir. Amén. Amén. Estamos cerrando el 2017. Por supuesto, yo estoy estrenando, hermano. El 2017 tuvo sus bemoles, ¿verdad? Tuvo sus cositas. Pero podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el libro del profeta Jeremías. Ahí estaremos leyendo en el capítulo 15 de este libro. Capítulo 15, nos vamos a ubicar en el verso 19. En Catialamar normalmente, como no tenemos videobiblia, le decimos a la gente que si no tiene Biblia se ubique al lado de alguien que la tenga y si lee junto. Aunque es el que tiene Biblia que se ubica donde está el que no la tiene. Como aquí tenemos videobiblia, pues, esto que hace el supuesto. Todos los que nos están visitando hoy por primera vez, sean bienvenidos. Nuestro hermano Andrés está por allá con su señora esposa. Bien, vino de Perú. Pero no venga la señorita Laura por allá ellos, pero vienen de Perú. Tienen que viajar otra vez en enero. Me dijo Gigi, ¿cuándo fue? El 7 de enero. Tienen que otra vez viajar. Nuestro hermano está pues trabajando por allá. Pues si usted viene por primera vez, recuerde que esperemos que sea la primera de muchísimas veces que lo tenemos por aquí. Amén. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Padre Santo, Señor, humildemente venimos delante de tu presencia, reconociendo tu señorío, tu grandeza, que tú eres el único Dios verdadero, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, tú eres el creador de todo lo que hay, del cielo, de la tierra. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Y por eso con humildad venimos delante de ti a través de nuestro Señor Jesucristo, alabando tu nombre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Tú eres el que nos permite concluir este año en victoria, tú eres el que nos permite concluir este año reconociendo que es por tu ayuda, que es por tu misericordia que aún estamos de pie, Señor. Padre querido, gracias, porque tú, Señor, has estado con nosotros, estás con nosotros y seguirás estando con nosotros, Señor, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice tu palabra y eso lo creemos, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Queremos humildemente poner delante de ti, Padre Santo, primeramente a Mari Carmen, Señor, y a José Figueira, Padre Santo. Ellos están afectados de salud, Señor. Padre, queremos pedirte que seas tú obrando sanidad en sus cuerpos, Señor, que tú los toques con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y los sanes, Padre Santo. Sin importar lo que ellos tengan, Señor, para ti no hay nada difícil y tú los puedes sanar, Señor. Te pedimos también, Señor, humildemente que seas tú hablándonos en este día, Señor. Que tú toques nuestras vidas con el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra que es como martillo que golpea la roca, toque nuestros corazones, Señor, y nos cambie, nos haga un poco más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Porque tu palabra que sostiene el universo es la que nos sostiene a nosotros, Señor. Nuestra fortaleza eres tú, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, es el único
que pueda hacer la obra en nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a recibir con humildad tu palabra y que podamos, Señor, recibir, Padre Santo, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tócanos, Señor, límpianos, Señor, con tu palabra y ayúdanos a ser un poco más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Queremos ser heraldos de Dios. Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Viene el 2018 y la gente se hace propósitos. La gente dice, este año... Bueno, nadie se pondrá a hacer dieta porque ya le hicieron ¿verdad? Pero dicen, bueno, este año sí le doy 3 vueltas al Parque del Este. Este año sí me aplico con los estudios. Este año voy a llegar todos los días temprano al trabajo. Este año sí es verdad que voy a portarme mejor con mis padres. Este año voy a ser más cariñoso con mis hijos. O sea, la gente se traza propósitos, ¿verdad? Y bueno, llega el 31 y la gente anda pendiente así. Cuando se acercan las 12 de la noche anda. Aparte de dar el abrazo y el feliz año, se plantea proyectos. Déjame ver qué hago este año. Vamos a ver. Ya este año, algunos dicen, este año matriculamos por lo menos. ¿Ah? Vamos a decir matriculamos el otro. Pero la gente anda... Y bueno, ¿y qué tal si en esos propósitos no pensamos en ser unos heraldos del Señor? Si nos proponemos este año ser heraldos de Dios. Todo creyente en Cristo Jesús tiene la oportunidad, hermanos, de ser un heraldo de Dios. Y de hecho Dios anhela que cada uno de nosotros pueda cumplir esa función. Ahora, ¿qué es un heraldo? Si fuera con G fuera un nombre, ¿verdad? Pero es con H. Heraldo, según Wikipedia, más correctamente se conoce como un heraldo de armas. Un heraldo de armas es un oficial de armas, que tiene un rango intermedio entre el comandante y el que le sigue a él. O sea, es como el segundo, si se quiere, después del que comanda un ejército. No necesariamente tiene un rango de general o algo así, pero él es el heraldo, él es él es el emisario oficial, sobre todo en la parte militar. Se aplica mucho en la parte militar. Casi todos los pueblos en Europa en época medieval tuvieron sus heraldos. ¿Qué hacía el heraldo? Era una persona que llevaba un mensaje de parte del ejército. Cuando un rey iba a pelear, propiamente iba a invadir, a conquistar, generalmente enviaba primero al heraldo. Antes de hacer cualquier cosa, antes de llegar destruyendo y matando, mandaba al heraldo a que fuera y le dijera a esas personas, mire, yo vengo de parte de fulano. Por supuesto, ellos no llegaban diciendo que venían de parte de... No, yo vengo de parte de... No, sino que llegaban imponiéndose. No, yo vengo de parte del rey soberano de los ejércitos fulano de tal. Y somos el ejército más poderoso de la tierra. Y bueno, y venían diciéndole a la gente, bueno, si ustedes no se rinden. Una función así fue, por ejemplo, la que cumplió un personaje que llamaban el Rapsaces, algo así creo que dice, cuando uno lee en Segunda de Reyes, que está Ezequías defendiendo a Jerusalén, y que hace el rey de Asiria, él envía a una persona que era como el militar así, como dirían los maracuchos, el más mollejudo de los militares que tenían ese rey de Asiria. Y ese hombre llega para allá y le dice, mira, el rey de Asiria dice así, no creas que te vas a librar, que te vas a salvar, porque mira, yo destruí esta ciudad, destruimos esto, destruimos aquello. Y el hombre presumía de todos los triunfos y llegaba y le decía, no, yo vengo de parte de Jehová a destruir esto, ¿no? Y después le decía, no, bueno, no confíes en Jehová, porque si los dioses de aquellos no pudieron, el Dios de ustedes menos. Y le lanzaba, pues. Incluso hay una parte donde el que está en la torre le dice, mira, por favor, habla con nosotros en arameo, no hables en el idioma del pueblo, porque nosotros entendemos el arameo. Y el hombre le dice, no, chico, tú eres loco.
Yo hasta hablando en el idioma de ustedes, no, yo les hablo en el idioma de tu pueblo para que vean a lo que se arriesgan. Eso hacía el heraldo en esa época. Incluso en el mismo Deuteronomio, en el 20:10, el Señor le decía al pueblo: cuando tú vayas a pelear contra una ciudad, manda primero a ver si quiere condiciones de paz. ¿Y quién hacía eso? El heraldo. Iba a la ciudad a preguntarle: mira, Dios nos entregó esta tierra, ¿ustedes se van a entregar por las buenas o tenemos que hacerlo por las malas? Básicamente ese era el mensaje que daba el heraldo. En el griego hay un verbo que se traduce como predicar, que es el verbo kerizo. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en las traducciones griegas, ¿no? Porque bueno, el original es griego, ¿no? Ahí esa palabra se puede traducir por heraldo. Cuando Jesús habla en Mateo 24 acerca de que se predicará este evangelio en todo el mundo, está usando esa palabra precisamente. O sea que los que van a predicar el evangelio son los heraldos enviados de parte de Dios. Esa palabra proclamar quiere decir lo que hace el heraldo. Cuando en Daniel 3 se implica a adorar la estatua de Nabucodonosor, ese pregón que dice ahí, bueno, lo hizo el heraldo. Ese era lo que se encargaba esa gente. O sea que todo creyente o todo aquel que quiere ser un heraldo de Jesús es una persona encargada de proclamar quién es Jesús, proclamar quién es Dios, qué va a hacer Dios con la tierra y cómo puede toda persona salvarse de lo que Dios va a hacer con la tierra y con aquellos que no le obedecen. El heraldo está encargado de decirle a la gente: mire, vuélvanse a Dios. El heraldo es ese embajador que describe 2 Corintios 5:20, que sí que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese tipo de embajador es el que habla esa carta. No es una persona que está encerrada en una embajada, es un embajador, es un heraldo, que va y le dice: mira, el rey viene, ¿tú vas a recibir en buenas condiciones o esperas que venga con su juicio sobre ti? Eso es lo que hace el heraldo. Y todos los que creen en Jesús tenemos la oportunidad de ser heraldos de Dios. Pero el profeta Jeremías, aquí en este verso que leímos, nos da 3 acciones necesarias para lograr ser un heraldo de Dios. La primera acción que debemos tomar nos la da el comienzo del versículo. Debemos convertirnos verdaderamente a Dios. La conversión es un término que viene con un origen latín, la palabra conversio. Hace la referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse. Quedamos claritos, ¿verdad? Eso quiere decir que es hacer que una persona o algo se transforme en otra cosa. O sea, que una persona deje de ser como era para ser de otra manera. Wikipedia dice que la conversión es la práctica religiosa por la que una persona adopta como propias las creencias de la comunidad de creyentes a la que se incorpora. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, quiere decir que dejamos de ser lo que éramos antes para ahora ser, pero por lo menos en las primeras de cambio, pretender ser como Jesucristo. Nuestra meta cuando nos convertimos es ser como Jesucristo. Dejar de ser como éramos antes para ahora ser como es Jesús. Quiere decir que dejamos nuestras viejas prácticas para ahora vivir practicando lo que Dios dice en su palabra. Eso es sencillamente convertirse. La conversión no es sino una consecuencia, no una consecuencia, sino lo que sigue al arrepentimiento. La persona está arrepentida como efecto de la convicción que la palabra produce. La persona se arrepiente, o sea, deja de pensar que lo que ella pensaba era lo que valía para comenzar a decir que lo que vale es lo que Dios dice, y por consiguiente se convierte. Primero piensa y después actúa. Una persona convertida actúa de la manera que Dios le manda.
Y por supuesto, la sanidad o restauración total del ser humano es una consecuencia directa de la conversión. Aquel que está convertido es restaurado. La única manera de ser restaurado es convertirse. ¿Por qué? Porque el que se convierte hace lo que Dios le dice, y como lo hace, recoge el fruto de eso. Cuando el que se convierte decide perdonar, entonces ¿qué pasa? Se le va ese cultivo que tiene ahí en el corazón, ¿verdad? Salen esas raíces de amargura y la persona es restaurada. Cuando la persona decide dejar de mentir, se le restaura la conciencia, porque no tiene que estar inventando una mentira para tapar la anterior. Se le limpia la conciencia cuando la persona decide dejar de robar y empezar a trabajar honestamente. ¿Por qué? Porque lo que tiene encima sabe que se lo ha ganado con su trabajo. Sabe que ha ayudado a otro con lo que ha ganado con su trabajo. Sabe que es instrumento de Dios para poder bendecir a otros a través de lo que gana. Entonces, la conversión inevitablemente trae restauración. Dios le indica al profeta Isaías la manera en que la falta de conversión impide la sanidad espiritual y física. Dios le habla a Isaías en el capítulo 6 de su libro, y en los versos 9 y 10 del capítulo 6, Dios le dice al profeta Isaías: anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Dios le dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. ¿Para qué? Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Si el pueblo no se convertía, no había para ellos sanidad. Y esto no era sino una profecía de lo que iba a suceder en el tiempo de la llegada de Jesús. Cuando Jesús llegó y predicó las buenas nuevas de parte del Padre, en Mateo 13, 14 y 15, el evangelista hace la referencia al cumplimiento de esta profecía. Él dice ahí: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Marcos repite esta profecía, el evangelista Marcos, en el capítulo 4, verso 12 de su evangelio. Él simplemente coloca el resultado para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. El mismo evangelista Juan también hace referencia a esto en el capítulo 12 de su evangelio. Él dice en los versos 39 al 41: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, el profeta, o Dios estaba diciendo a través del profeta esto: o sea, si usted no se convierte, no es sano. ¿Por qué una persona adúltera no logra salir de ese ciclo en el que se encuentra? Porque no se convierte. ¿Por qué un mentiroso no puede dejar de mentir? Porque no se convierte. ¿Por qué una persona iracunda no puede dejar el mal carácter? Y el médico se lo dice: mijo, la atención, pero no puede hacerlo porque no se convierte.
Así de sencillo. La única manera de sanar física y espiritualmente es convirtiéndonos. Porque el que oye y entiende la palabra y la aplica, o sea, se convierte, es sanado. El apóstol Pedro llama al arrepentimiento y a la conversión en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Y cuando él le dice a la gente a la que le está predicando que se arrepientan y se conviertan, les da de una vez la consecuencia lo que va a venir como consecuencia de ese arrepentimiento, en el capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos. El apóstol les dice: así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nos convertimos, vienen sobre nosotros tiempos de refrigerio. Pues estamos tranquilos. Ya salí de ese libro. Me convertí, ahora tengo nueva vida en Cristo. Me convertí, hoy ahora tengo al Espíritu Santo ayudándome, fortaleciéndome, sustentando. Ahora la palabra está en mi corazón porque me convertí. Qué alivio, qué refrigerio tan grande. Y el que no se restaura con eso, no se coca. Así es sencillo. Ese cambio que produce el arrepentimiento y la conversión es tan evidente que los demás lo notan. Pablo se lo dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en su primera carta. Él escribe a los tesalonicenses y les dice en el verso 9 del capítulo 1: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, el testimonio de la iglesia de Tesalónica era evidente, porque la conversión se ve, la conversión se nota. Nadie puede decir que se ha convertido y será el mismo cambiar, ¿no? Sin cambiar, ¿no? En la década de los 60, 70 había una moda con unos carros que le llamaban convertibles. En realidad no se convertían en nada, lo que tenían era que levantaban el techito y lo volvían a bajar. Pero claro, el carro cuando te levantaba era un carro con techo, ¿verdad? Y cuando te lo quitaba, y la gente lo llamaba convertible. Claro, después llegaron los Transformers en las películas y la gente se convierte. Pero lo cierto es eso. Si no hay otra cosa, no hay conversión. Si no hay un cambio, no hay conversión, porque la persona que no cambia sencillamente no está aplicando en su vida la palabra y por ende no está convertido. Hay mucha gente, hermanos, en las iglesias que están convencidos, pero no están convertidos. Están en la iglesia y sí cantan, gloria a Dios, aleluya, brincan, y Señor, pero hasta ahí. Salen de la iglesia igualito y están en el trabajo. Mira, el viernes hay una rumba bárbara. El domingo están en la iglesia y el martes están diciendo cuánto se jugaron con los animalitos. ¿Por qué, hermano? Porque están convencidos, pero no están convertidos. Y entonces pasan la vida y, oye, pero ¿por qué me pasa esto? Cónchale, pero yo lo que quiero es tener paz. Bueno, mijo, conviértete. ¿Pero por qué me doy tanto pelón? Porque no te convierte, papá. Y que no se convierte, vive fallando. ¿Por qué? Porque no consulta al que se la sabe toda, que es el Señor Todopoderoso. Así es sencillo. Eso es así, hermano. Solo una persona restaurada por Dios puede fungir como heraldo suyo. Y eso va a suceder cuando nos convirtamos verdaderamente al Señor.
La segunda acción que nos da el profeta aquí para poder ser un heraldo de Dios es la segunda parte del verso que dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Esa acción, entresacar lo precioso de lo vil. El concepto de entresacar no es como sacar normalmente. El que saca, bueno, simplemente está sacando y sacando y sacando. Pero el que entresaca, dice que saca unas cosas de entre otras haciendo una selección. O sea, no es que saca todo lo que hay, es que elige qué saca. El que entresaca busca, orunga, si tiene que llegar hasta el fondo, para sacar específicamente lo que necesita o debe sacar. Eso hace el que entresaca. El que quiere saca cualquier cosa. Pero el que entresaca, saca lo específicamente necesario para ese momento. Eso es el verbo entresacar. Entonces, el cristiano que entresaca o el que sigue a Jesús indica que él va a buscar entre unas cosas específicamente lo que Dios le demanda que saque. No va a sacar lo que a él le da la gana, va a sacar lo que Dios le diga que saque. Y va a sacar lo que Dios ponga en su corazón. No va a sacar cualquier cosa, sino lo que Dios le ponga en el corazón para sacarlo. Y eso es solo consecuencia de la conversión. ¿Por qué? Porque el que no está convertido, entonces sencillamente saca lo que le da la gana. ¿Le hablan feo? Él habla más feo. Le sacan una china, él saca una ametralladora. Le dicen feo, le dice barriga verde. A eso hace el que no entresaca. El que saca, bueno, suelta. Y vamos a ver, bueno, lo que salga por ahí. Cree que está todo el tiempo haciendo un sorteo porque, bueno, vamos a sacar a ver qué sale. Eso hace el que saca, pero el que entresaca no. El que entresaca saca específicamente lo que Dios le manda. Hermano, es interesante cuando uno lee este verso en otras traducciones. Por ejemplo, cuando uno lo lee en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional lo coloca así, mire: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Entonces dice: si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Y la traducción en lenguaje actual, figúrese como lo coloca: yo soy el Dios de Israel, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Y entonces dice: si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. O sea, hermano, el que quiere ser un heraldo de Dios no anda hablando babosada. El que quiere ser heraldo de Dios, hermano, cuida su lengua. El que quiere ser heraldo de Dios, mide muy bien lo que va a decir. Hace el sacrificio. Hermano, y yo que por esa lengua soy terrible, hermano, todos los días tengo que estar así un control. ¿Por qué? Hermano, porque yo quiero decir lo que Dios me diga que diga. Valga la redundancia. Yo quiero decir lo que Dios me mande, no están haciendo estupideces. Y como la parte humana mía está llena de eso, entonces tengo que todos los días buscar del Señor. ¿Para qué? Para que sea su Espíritu Santo el que me permita decir lo que Él demande que diga. Hay otra traducción, creo que es la palabra, algo así, que dice: si dejaras de decir bobadas. Dice esa traducción: si dejaras de decir bobadas y dirías lo que yo te mando, entonces tú vas a servirme. Y es interesante eso porque es de adentro de donde sale todo lo que nosotros decimos. Como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 12. Estoy seguro que Él se refería a eso cuando en Mateo 12 el Señor dice acerca del árbol bueno y el fruto bueno, ¿verdad? El Señor dice ahí en los versos 34 al 37 de ese capítulo 12. Primero arranca eternamente esa generación de víboras.
¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿De dónde sale todo lo que soltamos por la boca, hermano? De ese corazoncito, ¿ya? Ese corazón que me late duro cuando veo a mi esposa, y de ahí sale todo lo que sale de ahí. Ese corazoncito que se arruga cuando mi hija llega y me dice, hola papi, ese corazón, de ahí salen esas cosas. De ahí sale todo eso. El evangelista Lucas, también agarra y habla acerca de esto en el capítulo 6 de su evangelio. Él reseña esto mismo que dijo Jesús en los versos 43 al 45. Él dice ahí, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que quiere ser heraldo de Dios, entonces tiene que llenar su corazón de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo que salga por ahí sea dirigido por el Espíritu Santo, sea palabra del Señor. Que no salga palabra ociosa, que salga palabra edificante, palabra, como decía Pablo, decía, que sea su hablar sazonado con sal, o sea, palabra con sabor, palabra que restaure, palabra que conserve, palabra que haga vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, si el heraldo de Dios vive diciendo la palabra de Dios, entonces sí, perfectamente puede decir, sí, soy un heraldo del Señor. Pero si una persona vive diciendo lo que le da la gana, entonces no puede pensar que va a ser un heraldo de Dios, porque sencillamente el heraldo lleva un mensaje ajeno. El heraldo no habla por él mismo, el heraldo habla de parte de alguien. Y si el heraldo dice lo que le da la gana, está despedido, porque no tiene vida, no cumple con lo que le mandaron. Si usted es un mensajero y le dice, mira, llévale este mensaje a fulano, y usted agarra el mensaje y empieza a escribir lo que le da la gana, lo botan, ¿verdad? Así pasa con el heraldo. El que quiere ser heraldo de Dios tiene que hablar lo que Dios le dice. Santiago refuerza esto que hablan los evangelios en el capítulo 3 de su carta, cuando él está hablando acerca de la lengua, ¿ya? Los peligros que encierra dejarse controlar por la lengua. El apóstol está ahí hablando y él dice en los versos 10 al 12 de ese capítulo 3, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, o somos chicha o somos limonada, pero no podemos andar diciendo una cosa aquí y otra allá. Estar en la iglesia con la lengua bendiciendo al Señor y después en la calle con esa misma lengua maldiciendo al prójimo o haciendo esa. Es duro contener la lengua en estos tiempos, ¿verdad? Porque la gente anda de a tope. Oye, hermano, usted anda por la calle y la gente anda así, y usted lo medio toca, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de no avivar el fuego, ¿verdad? Que no es precisamente el fuego del Espíritu lo que está allá afuera. Uno tiene que tratar de ese voy en el metro, hermano, voy así, volteo, pero que la gente va diciendo cada cosa.
¿verdad? Y de repente uno medio toca a alguien, ¡me pasó! Porque bueno, la gente anda así. Y entonces es momento de pedirle a Dios que use nuestra lengua para actuar como pacificadores, para bendecir, para ser instrumentos de Él en momentos tan complicados como este. Porque la cosa está, ustedes saben, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Y como Dios tiene el control, si tiene el control suyo y tiene el control mío, entonces reaccionaremos como Él manda. Amén. Isaías, en ese mismo capítulo 6, donde él tiene esa visión gloriosa de Jesús, en esa teofanía que vive el profeta ahí, donde él dice: vi yo a Jehová sentado en su trono, sus faldas llenaban el templo, alrededor había serafines que decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías ve esa cosa tan majestuosa, ¿verdad? Ese escenario celestial tan fuerte, ¿qué dice Isaías? Él dirá: oye, menos mal que estoy en primera fila, ¿verdad? 3D. Mira, dijo eso Isaías. ¿Acaso Isaías dijo como dice mucha gente por ahí? Usted escucha a la gente hablando, ¿verdad? Y se ponen a hablar de los ángeles y no sé qué. ¡Ay, qué lindo! Se le aparece un ángel, vamos a ver si va a decir qué lindo. Porque cuando Isaías ve esa manifestación gloriosa de Dios, este hombre dice en el verso 5 de ese capítulo 6: entonces dije, ¡ay de mí! Así lo dijo, hermano. Vea los signos que están ahí. Ese hombre pondría los ojos más grandes que los míos cuando lo pasó. Aterrado viendo eso. ¡Ay de mí!, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías no estaba empezando a profetizar, hermano. Ya llevaba un ratico por lo menos, porque ahí está en el capítulo 6. Había dado la profecía de la viña. Isaías era un profeta. Y decía: yo soy profeta de Jehová. Pero cuando vio esa visión, hermano, ahí Dios le mostró, lo mostró a él mismo tal como era. Dijo: ¿cómo es posible que yo, que soy tierra, que soy polvo, hombre inmundo de labios, y tenga esta visión tan gloriosa encima? Dijo: no, ya, yo estoy listo. A mí me entierran mañana, dijo Isaías, porque ya esto está. ¿Cómo arregló Dios esa situación? El Señor arregló esa situación con lo que hizo en los versos 6 y 7 de ese mismo capítulo. Dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. O sea, el Señor restauró a Isaías y le acomodó para que dijera, para que estuviera en condiciones de decir lo que Dios demanda. Y después que Dios agarra a Isaías y lo acomoda, lo transforma, Isaías queda definitivamente convertido. Entonces ahí Dios le dice en el verso 8, ahí sí Dios lo llama en serio. Y en el verso 8 Dios le dice a Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahí Isaías estaba listo. Y en ese momento ese hombre se volvió un heraldo verdadero del Señor. Cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos, cuando estamos conscientes de nuestras fallas, nuestros errores delante de Dios, y decidimos de verdad cambiar eso, decidimos de verdad dejar que Dios trabaje, entonces ahí nos convertimos en heraldos de Dios. Porque Dios
Para que nosotros podamos ser perfectos, necesitamos dejarnos perfeccionar por Dios. Porque nunca vamos a ser perfectos por cuenta propia. No tenemos la fuerza para eso. Pero Dios tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos. Si nos humillamos delante de Él y reconocemos que Él puede hacer la obra en nosotros y lo dejamos hacerla. Ahí fue donde Isaías verdaderamente comenzó a ser ese heraldo que Dios quería que él fuera. Dios lo hizo apto. Y un heraldo de Dios siempre va a hablar de parte de Dios, porque de su corazón solo va a salir lo que Dios le ponga, lo que Dios le coloque. Un heraldo de Dios no va a estar diciendo cualquier cosa, sino que va a estar esperando que Dios le diga. Hará como Ezequiel, que se quedó mudo ahí hasta que Dios le soltó. Y ahí fue donde. Hará como Zacarías, aunque Zacarías no se quedó mudo por cuenta propia, Dios lo puso. Pero ¿qué hizo Zacarías apenas empezó a hablar? Soltar esa alabanza a Dios y dar esa profecía acerca de su hijo y del primo de su hijo. Creo que eran primos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hace el heraldo de Dios. Solo suelta por su boca lo que Dios le manda, más nada. Porque de resto, si no lo hace, entonces no es un heraldo, es un hablador, pero no es un heraldo. Amén. Y por supuesto, ya cuando Dios nos ha establecido como heraldo, entonces debemos hacer lo tercero que dice el verso. ¿Con qué finaliza ese verso de Jeremías 15:19? Él dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, un heraldo de Dios debe vivir sin retroceder en sus convicciones. Cuando somos heraldos del Señor, vivimos sin retroceder en aquello de lo cual hemos sido convencidos por Dios. Nos puede venir el argumento de fulano, de perencejo, la nueva moda que llegó, la nueva filosofía de aquel, y él no va a ceder, porque está convencido de lo que le dijo su jefe que dijera. El creyente en Cristo, hermanos, por su misma condición de creyente, va a tener una lucha permanente, porque hay una resistencia hacia un sistema al cual el Hijo de Dios no pertenece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. El mundo tiene una forma de ver las cosas. El mundo tiene, bueno, quizá no una, muchas formas de ver las cosas. El mundo tiene ideas, el mundo tiene pensamientos que no van acordes a las ideas y pensamientos del Señor. Por lo tanto, el que cree en Cristo Jesús va contra la corriente, quiera o no quiera. O sea, el cristiano tiene una vida parecida a la del salmón. ¿Cuántos han oído hablar acerca de la historia de cómo es la vida de un salmón? ¿Ya? El salmón viene del mar cuando ya quiere tener salmoncitos, ¿verdad? Quiere procrearse. El salmón viene del mar y llega al río y empieza a dar río arriba. Tiene que enfrentar muchos peligros, tiene que enfrentar cosas. Hay osos en esas zonas que saben que el salmón va camino a hacer su proceso reproductivo y entonces están ahí pillando, esperando nada más que el salmón salte para... Pero el salmón tiene que hacer ese sacrificio, tiene que correr ese riesgo, tiene que ir contra corriente, y cuando ya llega arriba a la naciente del río, o por lo menos a un sitio alto donde hay un buen laguito que se forma ahí es donde el salmón suelta sus huevos, y después que cumple su propósito se muere. Esa es la vida del salmón. Nosotros no nos morimos, nosotros vamos contra corriente, cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando ya llegamos al propósito final de lo que Dios quiso con nosotros aquí, ahí vamos a la gloria eterna.
O sea que el día que, si Cristo no ha venido y cualquiera de nosotros ya cumplió con lo que Dios le tenía señalado aquí, entonces si Cristo no ha venido, los demás están tomando chocolate al día siguiente. Pero Él está en la gloria. Amén. Por cierto, hermanos, en estos días vi una película que se llama 90 minutos en el cielo. La vi, usted sabe, así como... Pero habla de un pastor bautista, es basada en una experiencia que le pasó a un pastor bautista. Cuando empecé a ver que era en una iglesia bautista, más me llamó la atención. Porque sé que ellos no son emocionalistas. Ellos no se rigen por... Y efectivamente, lo que hizo el hermano en la película, o sea, lo que describen en la película es muy parecido a lo que describe el apóstol Pablo cuando habla acerca de un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, estuvo en el tercer cielo. Bueno, ¿cuántas cosas contó Pablo ahí del tercer cielo, hermano? Ninguna, ¿verdad? Bueno, ese hermano tampoco contó ninguna. Entonces me pareció una experiencia que me pareció que era lo justo, pues, lo correcto. Quisieran esa... Me imagino que la producción la hizo la misma gente, alguna organización bautista, porque si lo hace un cineasta cualquiera le mete las millones de cosas. Pero lo cierto es eso, hermano. Nosotros llevamos una vida como la del Salmón. Vamos contra corriente. Usted está en un sistema que no le pertenece. Si usted es creyente en Cristo Jesús, hermano, olvídese, usted no está en su hogar. El creyente en Cristo, como Jesús dijo, cuando Jesús oraba por usted, ¿qué dijo? Padre, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora Jesús le dijo al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, es inevitable nuestro paso por el mundo. Sí te pido que los guardes del mal, pero Dios nos va a guardar del mal. Pero estamos en un sistema contrario, hermano. Entonces, mientras dure ese peregrinaje del cristiano en la tierra, él va a tener que vivir evitando, con la ayuda del Espíritu Santo, que el mundo logre influencia sobre él. Más bien, el cristiano tiene que ser al contrario, tratar de ser él influencia sobre el mundo. El reino de los cielos es como poco de levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina, ¿verdad? La levadura se mete, contagia toda la masa, a tal punto que si a usted se le acabó la levadura, le basta agregar un poquito de esa masa leudada a la masa nueva y ya está leudando la otra. Imagínense. Así debería ser el pueblo de Dios, como la levadura: meterse, conquistar, agarrar, ¿verdad? Y todo lo que Dios le diga, ahí hablo, ahí digo, para que haya salvación y vida eterna donde Él se presente. Porque esa es la función. Lo demás es adorno, hermano. Usted es ingeniero, gloria a Dios, pero eso es adorno, hermano. Aquí hay ingenieros, hermano. Aquí hay buenos ingenieros. Por lo menos el hermano Andrés es tremendo ingeniero, ¿verdad? Tenemos gente aquí que trabaja chévere. Hay un técnico en telefonía que no es muy bueno, pero por lo menos... Pero el Señor, hermano, nos da un oficio, algo que hacer para que nos entretengamos. Eso es adorno. Porque a la final, el propósito es ser como la levadura. El propósito es ir contra corriente y agarrar lo que Dios nos mande, salvar con la ayuda del Señor, ser usados por Dios para salvar, para tocar corazones, para que las cosas... Ahí está cumpliéndose el propósito, hermanos, en Campo Rico. Se está cumpliendo el propósito en Pablo VI. Se está cumpliendo el propósito en Caricuao. Tenemos gente de Cuba. Hermanos, Dios está trabajando a través de la gente que va contra corriente, a través de la gente que entiende cuál es su verdadero propósito. Que su propósito no es agarrar y hacer una cola. Bueno, puede ser en un momento determinado que usted haga la colita, pero ese no es el propósito definitivo de usted, hermano. ¡Ay, conseguí 2 harinas! No, gloria a Dios, pero ese no es el propósito. Y si le sobra una arepa me la guarda, pero ese no es el propósito es ir contra corriente. El propósito es conseguir el fin que Dios nos mandó. Y Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Roma, y en su carta a los romanos
En el capítulo 12, Él les dice esto tan conocido, ¿verdad? En el verso 1. Él les dice a los hermanos: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es nuestro culto racional. Ese es el culto que hacemos con el entendimiento. O sea, el que verdaderamente le rinde culto a Dios, presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Ah, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eso nos lo dice en el verso 2. ¿Cómo hacemos eso? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no se amolden a este siglo. No sean como los demás, dice Pablo. No vayan con la corriente. No sean igualitos al otro. Hermano, usted es cristiano. Entonces, bueno, si usted está al lado de un mundano, usted no puede parecer igualito. Usted tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque usted está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios. Entonces, somos distintos. Cuando creemos en Cristo, somos distintos a los demás. Y va a ser inevitable la controversia, ¿no? Por eso Pablo le dice a los hermanos: en cuanto a lo que ustedes sea posible, tengan paz con todos. O sea, uno procura tener paz con todos, pero hay momentos en los que no se puede. ¿Por qué, hermano? Porque sencillamente te la van a preguntar un día: ¿qué piensas tú de eso de la igualdad de género? Que eso es basura, que eso no existe. ¿Hay sexo diverso? Eso no existe. Eso no existe. Hay una persona que, bueno, lamentablemente su mente está tan entenebrecida que decide que, bueno, él quiere, en vez de tener una esposa, quiere estar con otro hombre. Ah, bueno, eso es problema de él, pero eso no existe. Él es un hombre con otro hombre, ahí no hay otro sexo. Que una mujer, sencillamente porque está obstinada de que los hombres la engañen, decidió que ahora voy a tener por pareja a otra mujer. Bueno, eso es problema de ella, pero eso no existe. No hay, ella no tiene un sexo distinto al que ya tenía. Que está haciendo algo fuera de la naturaleza, eso es otra cosa. Pero eso no existe. Ay, que eso indica que somos intolerantes. No, porque uno tiene que hacerlo. Ahora que bueno, que uno les diga la verdad. Eso es amar, hermano, a la persona para que se corrija, para que cambie. ¿Ven? ¿Y acaso eso no va a generar problemas? En Estados Unidos ya hay un pastor, bueno, no sé si todavía está en eso, pero había un pastor enfrentando un juicio porque no quería poner a personas homosexuales a usar el púlpito de su congregación, pues. ¿Entiendes? O sea, uno trata de estar en paz con todo, pero si una persona que es mentirosa hasta los tuétanos y quiere que uno le diga: no, tú eres chévere. No, usted es mentiroso. No, pero yo tenía un conocido, una persona pues de la familia, que vivía diciéndome: mira, pero si yo me arrepiento a última hora. ¿Y quién te dijo a ti que eso es arrepentirse? Estás pensando que sí, que en el momento que ya se vaya a morir, ahí sí le pido perdón a Dios. Eso no es arrepentimiento. Y yo se lo decía: no, mijo, usted está lamentablemente desubicado. Entonces no le gustaba hablar conmigo por eso. O sea, estamos contracorriente. Y como estamos contracorriente, en algún momento van a ver esas cosas. Y va a haber gente que va a querer influir, va a querer convencernos, va a querer buscar de que nosotros cedamos, de que nosotros digamos: sí, está bien. Porque quieren que nosotros dejemos de ser heraldos, hermano. El heraldo es puesto a prueba en eso. Vamos a ver, no, y van a luchar por tratar de hacer que usted diga lo contrario. Y por eso Pablo le dice a los hermanos: no se amolden, no se pongan igual que ellos. Usted sálgase de ahí. Ese molde no es suyo, porque el molde suyo es Jesús. Mientras usted quepa en el molde de Jesús, chévere.
No se ponga a tratar de ocupar molde ajeno, no. Usted tiene ya su molde. ¿Su molde cuál es? Jesús. Ese es el molde nuestro, ¿no? Y Pablo le dice eso a los hermanos de Roma. Santiago llama a este claudicar tener amistad con el mundo. Una cosa es tener amigos y otra cosa es tener amistad con el mundo. Porque si usted es amigo de verdad de una persona que no conoce al Señor, te le va a decir las cosas. Le va a decir las cosas como son. Pero Santiago habla acerca del tener amistad con el mundo. Y él dice en su carta, en el capítulo 4, dice el apóstol Santiago en los versos 4 y 5: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El apóstol no solo dice lo negativo que es eso, sino la condición del que cae en esa cuestión. O sea, que trata de estar bien con todo el mundo, ¿verdad? Y quiere estar bien con todo el mundo y sabe que no lo puede, pero trata. Entonces en algún momento va a caer en ese terreno. Y en ese terreno va a dejar de ser, va a ser amigo del mundo, pero va a ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque se alió con el bando contrario. Así es sencillo. Salió con el bando contrario. Y por eso Santiago le dice, no. ¿Y qué dice él? El Espíritu nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu anhela al Hijo de Dios diciendo, lo que es mío es mío. Si usted es de Dios, entonces sepa que Dios no lo comparte con nadie. ¿Usted comparte a su esposa? ¿Usted comparte a su esposo? No, ¿verdad? Bueno, Dios no lo comparte a usted. Así de sencillo. Dios a sus hijos no los comparte. Los hijos de Dios son de Dios, de más nadie. Así como Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Bueno, sus hijos tampoco los comparten. El que es de Dios, es de Dios. No sea un ratico de Dios y un ratico del mundo, hermano. Eso no existe. Se es nada más de Dios. Y por eso el Hijo de Dios no puede ceder en sus convicciones. Porque son eso, convicciones. Si usted cede en las convicciones, dejan de ser convicciones para hacer, no sé, filosofía, resentimientos, pensamientos. Pero el que cede, ya lo que piensa, ya eso deja de ser una convicción. Para hacer un alegato o para hacer cualquier cosa, un argumento, pero desaparece como convicción porque usted cedió. Así de sencillo. Santiago dice eso y Juan lo refuerza. El apóstol Juan lo refuerza en el capítulo 2 de su primera carta. Él dice ahí, en los versos 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan es tajante en eso. Si hay una epístola de amor y cariño, es la carta de Juan, ¿verdad? Hijitos míos, ¿okay? Pero él no come coba para decirle a la gente las cosas como son. Hermano, no ame el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque eso no viene del Padre, sino del mundo. Y si usted está agarrando lo que no viene del Padre, entonces está separándose del Padre. Así de sencillo. Juan es tajante, claro, en eso, cuando lo dice. Por eso, hermanos, esa exhortación que nos hace el apóstol. Él le dice a los hermanos eso, convence tú, no te pongas a estar amando lo que no te conviene. No ames al mundo, porque un heraldo de Dios no es convencido por los demás. El heraldo de Dios convence a los demás. Así de sencillo.
La función del heraldo era esa, llegar al otro pueblo a convencerlo. Mire, mijo, ríndase al rey para que el rey tenga misericordia de usted y usted va a estar todo tranquilo, todo chévere. ¿Qué pasaba cuando el pueblo se rendía al rey? Pues no pasaba lo que el heraldo decía. El rey tenía misericordia del pueblo, no mataban a nadie, todo chévere. Bueno, se sometían al rey. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Decirle a la gente, mija, sométase al rey, sométase a Dios. ¿Para qué? Para que no le venga la ira de Dios. Así de sencillo. La ira de Dios va a venir sobre este mundo, quiera o no. ¿Por qué? Bueno, porque este mundo ya está condenado. ¿Y qué quiere Dios? Que la gente no sea condenada con el mundo. Y para eso manda a sus heraldos, a decirle a la gente, a hablarle. Y el heraldo, con el poder del Espíritu Santo, pues la palabra de Dios llega a la persona y la persona es convencida. Y se van ganando las personas para el reino de los cielos. Pero si el heraldo se deja convencer, perdió función, perdió propósito. Ya no tiene vida. ¿Para qué va a seguir si no tiene utilidad? Un heraldo que se deja convencer no tiene ninguna utilidad para el rey. Entonces, hermanos, después de haber compartido estos pequeños puntos y mientras pasa el grupo de alabanza, podemos decir entonces, concluir que todo creyente en Cristo Jesús tiene la oportunidad de ser un heraldo del Señor. Y lo va a lograr por lo menos haciendo estos 3 pasos que nos da el profeta Jeremías. Convirtiéndose verdaderamente a Dios. Solo alguien restaurado por Dios puede verdaderamente fungir como heraldo del Señor. Y por eso es necesario que nos convirtamos. Cuando entresaca lo precioso de lo vil, el heraldo de Dios va a hablar de parte del Señor porque va a sacar solo y únicamente lo que Dios le diga que saque. Y por supuesto viviendo sin retroceder en nuestras convicciones. Nosotros no somos convencidos por los demás. Nosotros con el poder de Dios convencemos a los demás. Este año que comienza dentro de unas pocas horas, hermanos, vamos a proponernos ser heraldos del Señor. Vamos a dejar el guabineo, vamos a dejar la vida floja, la vida happy. Y vamos a decidir, voy a ser un heraldo de Dios. Ya está bueno. Vamos a ser heraldos del Señor. Está bueno estar viendo a la gente hablar en nombre de Dios diciendo tantas sandeces, tantas estupideces. Hay que ser verdaderos heraldos de Dios. Porque la gente necesita en este momento tan difícil de nuestra nación, heraldos del Señor, que lleguen y le digan, mira, él quiere refrigerio, aquí está Cristo Jesús. Cristo es la alternativa, Cristo es el que te puede dar la paz, Cristo es el que te puede salvar, Cristo es el que te puede ayudar, porque el que está en Cristo Jesús está con el Todopoderoso y puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El que está con Dios verdaderamente puede vivir en el ambiente que le pongan, porque ese sí es verdad que va a poder estar en toda situación alabando y glorificando a Dios. Necesitamos ser heraldos del Señor y para eso necesitamos convertirnos por completo para que podamos decir como el profeta Miqueas: yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Para poder decirle a la gente que se corrija, necesitamos primero haber sido corregidos por Dios. Para poder decirle a la gente, mira, Cristo te ama, necesitamos a Cristo en el corazón, porque el amor de Dios es el que va a brotar de nuestros corazones cuando seamos verdaderos heraldos del Señor. Amén. Bueno, hermanos, esperando que este nuevo año verdaderamente la gloria de Dios se muestre sobre cada uno, sobre nuestra nación. Que el Señor les bendiga.